Grazas. Primeiro, perdón, desculpas pola tardanza en comenzar, que se debe non tanto á perda do poñente entre a antiga delegación e esta nova, brillante, estupenda delegación de Ferrol, na que Peixo por primeira vez transformada nunha sala de conferencias, e que dá gusto. Que dá gusto por moitas cousas, pero bueno, porque estamos en todas partes e acaba de empezar esta semana as obras dunha pequena delegación tamén da delegación de Ourense, que está tamén facendo o mismo, non? A mañar un sitio pequeno para seguir tendo actividade. E nada, gábome de estar en esta ocasión presentando a Pedro Vellano, que foi o meu primeiro mestre na escola, para falar, neste caso, dun que foi mestre del. Tamén digo que eu de La Sota teño 2 libros nada máis, que é unha vergonza dicilo, como decano do colexio, pero que un deles é un número de Grial de hai 27 anos, creo, que no que eu puiden ler o que decía de La Sota xente que estudiara con el, que traballara con el, e hoxe en día, pois eso, profesores xa xubilados, entón, pois, delineantes ou arquitectas que traballaban ao pé de aquel mestre, que hoxe son as que rixen os destinos da Fundación Sota, ou, bueno, o que para nós parte da intelixencia da nosa profesión aquí. Entón, bueno, pois é un doble placer e tamén unha doble disculpa porque é a única das conferencias que se organizaron con motivo do ano de La Sota que finalmente puiden ir, e sei que teño a obriga de polo menos estar en todas, ainda que estemos parte dos que levamos ao colexio. E como ademais a presentación de hoxe, que eu aparecín inopinadamente caído dun futbolín sin contar con eso, pero chegar a Ferrol durante moitos anos para mí foi máis que unha rutina semanal, moitas veces casi diaria, e moitas veces incluso indo e vindo na noite dun sábado, varias veces Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, pois non me costa nada vir, pero que realmente que tiña facer a presentación é o presidente da Xunta Directiva da Delegación ao que lle paso este micro para as cámaras. Muchas gracias. No se enrolla nada el decano, ¿eh? Nada, simplemente comentar un poquito y ubicar el motivo y el origen de estas charlas. El año pasado el colegio propuso a la Real Academia Gallega de Bellas Artes el dedicarle el Día de las Bellas Artes, y al final el año, y está siendo ya el segundo año casi que estamos, a la figura de Alejandro de la Sota. Hasta el 1 de abril, pero seguiremos estirándolo un poquito más. Entonces, el año pasado empezamos con esas exposiciones itinerantes que aquí tuvimos en la Plaza de Amboaje y que fueron recorriendo en un primer lugar las 7 ciudades de las delegaciones y luego se fue extendiendo por muchas otras ciudades, ha estado en Madrid y nos la están pidiendo de otros colegios también. Semana que viene Sevilla. Y se ha ido complementando este año, si no me equivoco, hemos empezado con este tema de charlas, coloquios y demás, también por las delegaciones, que van encaminadas a que todos conozcamos un poco más la figura del gran maestro de Alejandro de la Sota. Algunos habéis tenido la suerte de conocerlo en persona, otros no nos ha coincidido eso, pero bueno, os conocemos a vosotros y conocemos a través de vosotros la obra del maestro. Y más que nada introduciros a Pedro Vellano, y que nos va a contar con todo lujo de detalles su visión y su conocimiento de Alejandro. Perfecto. Gracias a ti. Bueno, ante todo, felicitaros a los de la delegación de Ferrol de que a estas alturas estemos aquí 10 y tantas personas jugando el Barça y el Madrid. A don Alejandro le haría mucha gracia, seguro. Bueno, yo lo que quería era haceros una visión global de todo lo que fue el itinerario de Alejandro de la Sota y cuáles fueron los elementos que dirigieron su actividad como arquitecto. Es decir, que, vamos a ver dónde le damos aquí, aquí. Desde el año 13 en el que nació, Alejandro de la Sota era un hombre predestinado a ser una gran figura de la cultura, pero no de la cultura gallega, ni de la cultura pontevedresa, no, de la cultura mundial. Yo siempre recordaré el día que entré con William Curtis
en el Gimnasio de Maravillas y estuvo callado todo el tiempo. Y cuando salíamos, me dijo, es increíble, ¿cómo es posible que a mí se me considere como uno de los grandes historiadores de la cultura contemporánea y yo no conociese esta obra? Es increíble, pero las cosas están muy mal, empezando por mí, que soy el que no la conocía. Es decir, que Alejandro de la Sota hace, tú ya me dejaste desconcertado con lo de las fechas, y ahora yo estoy muy desconcertado, porque cumplí ayer 72 años y todos son 40, 50, y no me entero. Pero realmente él fue un hombre que hace 40 años era un desconocido en el mundo de la arquitectura. A Alejandro de la Sota lo conocía Manolo Gallego porque había trabajado con él. Lo conocían muy poquitos arquitectos que habían trabajado en su estudio o que habían quedado prendados por él como maestro de arquitectos en la Escuela de Arquitectura, hasta que lo echaron, lógicamente, que es lo que pasa siempre. Por lo tanto, cuando Alejandro de la Sota vivía en esta Pontevedra, él estaba predestinado, cuando él era un miembro de la coral polifónica de la ciudad de Pontevedra, cuando él paseaba los domingos por la mañana por el río con Castelao, escuchándole contar sus historias y contar sus chistes, e incluso hablando de todo tipo de elementos de la cultura, él ya era algo distinto, ya no era un hombre normal. En aquel momento empezó la guerra, lo llamaron al ejército y estuvo muy poco tiempo en la guerra porque una esquirla de bomba le rajó un ojo, lo dejó sin vista y ya no pudo seguir participando en la guerra, que por cierto, era una guerra en la que él creía, que hoy lo entendemos mucho mejor, pero que cuando yo era estudiante de la Escuela de Arquitectura no queríamos ir al curso de Alejandro de la Sota porque éramos tan estúpidos que entendíamos que era un fascista y que a nosotros un fascista no tenía nada que enseñarnos. Entonces nos íbamos con Fernández del Amo, que no era fascista, que también tenía cosas que enseñarnos. Es una cosa así tan disparatada. Poco después nos fuimos a un congreso a Barcelona, organizaron una excursión para ver el Gobierno Civil de Tarragona y no fuimos a ver el Gobierno Civil de Tarragona, porque no nos dio la gana de ver el... Bien, pues esa es la historia de Alejandro de la Sota. Cuando yo hablaba con él de todas estas historias, le encantaba que se las contase y se moría de risa. Y a mí me decía, bueno, pero tú aún estás a tiempo, te vienes con tu mujer y con tus hijos para Madrid y trabajas aquí en el estudio. Si además eres amigo de Teresa, estáis bárbaro aquí. Decía, bueno, ya se hace un poco tarde. Pero bueno, el caso es que yo quería con esto presentaros un poco la humanidad, el carácter de don Alejandro. Después de la guerra, cuando termina sus estudios en la escuela, empieza a trabajar como arquitecto en el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. Y traje algunas frases que él escribió porque me parece que lo describe muy bien. Decía en una, acabé la carrera y entré en el Instituto Nacional de Colonización, donde tenía que hacer pueblos, cuando para uno entonces el bien total estaba en la arquitectura popular. Recorrí una gran cantidad de aldeas y de pueblos rurales, no dibujando y haciendo fotografías, no. Al volver a mi estudio recordaba lo que había visto y lo llevaba al papel. Incluso creo que al recordar y dibujar inventé algo de ellos. Era el comienzo de una fundamental etapa en su actividad como arquitecto, restaurando y reconstruyendo las edificaciones rurales dañadas por la guerra.
un periodo en el que Alejandro asume las técnicas constructivas más usuales de su entorno, unas respuestas que procura ajustar a las necesidades reales por medio de la interpretación de las viejas soluciones de la arquitectura anónima. Él lo que quiere hacer es una arquitectura que sirva para la función a que está destinada, una arquitectura funcional, una arquitectura racional, una arquitectura lógica. El resto no le importa, las formas no le importan. Él decía muchas veces, no, vamos a ver, cuando hablamos de arquitectura, primero, ¿qué hacemos? Hacemos una relación de aspectos que tiene que cubrir nuestra arquitectura. Pensamos en la funcionalidad de esa arquitectura, en cómo la vamos a construir, cómo van a ser sus espacios, cómo va a ser su luz, cómo va a ser su relación con el medio, con su entorno. Y una vez que hacemos todo esto, tenemos la arquitectura. El resultado es la forma. Es decir, que nunca nadie debe empezar una arquitectura empezar una arquitectura hablando de la forma, sino que, como en la vieja arquitectura anónima, la forma no es más que el resultado de todo un trabajo de su autor. ¿Cómo era? Aquí, sí. Es en el momento en que, como consecuencia de la necesidad de afrontar su trabajo con realismo, empieza a observar aquella arquitectura, continuando una vía de investigación abierta en la preguerra por los arquitectos republicanos del GATPAC. El tiempo en que sus obras se van apartando de la visión oficial de la arquitectura rural, buscando la simplificación de su arquitectura y prescindiendo de todo elemento no funcional, aunque a veces, desde su sentido del humor, se plantee ironizar con muchas cosas, como vamos a ver en Esquivel ahora mismo. Esquivel nos cuenta, fue un intento de tomar como maestros a quienes siempre hicieron nuestros pueblos, y lo hicieron de maravilla. Mi trabajo fue simplemente hacer las cosas con una lógica, con una racionalidad imprescindible. Fijémonos en la planta de Esquivel, escribe William Curtis. Es, por supuesto, una urbanización realizada con un método que consiste en leer las maneras tradicionales de manejar espacios urbanos, pero abstrayéndolos para adaptarlos a un nuevo orden y a un nuevo paisaje. Las formas de los edificios en el plano de las villas son las que más se acercan a una expresión regional, pero ni siquiera esa imitación, no entra toda, bueno, ni siquiera esa imitación va a marcar esa arquitectura. La arquitectura, como vemos, parte de unos contenedores, de unos recintos mínimos, sin pretensión alguna. Luego serán sus propietarios los que la pinten, los que integren distintas ornamentaciones en sus casas, y él, cuando termina de construir, Esquivel hace estas primeras fotos. Como veis, era además un gran fotógrafo. Los que valen para una cosa valen para muchas, y este valía. Hizo todas estas fotos, y en estas fotos cuenta esta historia. Es una historia muy bonita, os la voy a contar, a lo mejor me alargo un poquito más, pero vale la pena. ¿Cómo hizo la ornamentación de puertas, ventanas, aleros, etcétera, etcétera, Alejandro de la Sota? Dice, pues me acordé de que en las ferias de Galicia había siempre un ciego que hacía la suerte del pajarito. La suerte del pajarito era que en un sombrero metía muchos papeles doblados donde ponían unas cosas,
y tú le dabas una perra gorda y cogías un papel y el pajarito te decía que ibas a tener 3 hijos o que ibas a vivir 100 años, o siempre cosas maravillosas. Entonces yo lo que hice fue coger a 2 hijos, a 2 de mis hijos, y poner un sombrero a cada uno, y iba numerando cada hueco y iba poniendo una letra a cada tipo de ornamentación. Entonces le decía, a ver, Juan, saca el 8, y decía, Alejandro, saca, y dice, F, bueno, pues en el 8 va el F, y fueron haciendo este dibujo, este dibujo superior, donde fue apareciendo la imagen definitiva de Esquivel, sobre la base de los dibujos que él había hecho, recordando elementos de la arquitectura popular andaluza, y que finalmente resultaron elementos como estos. Bien, pues Esquivel es curioso, pero cuando yo fui por primera vez a una oposición a la Escuela de Sevilla, yo siempre, cuando pasaba por Madrid o iba a Madrid, en aquel momento yo pertenecía a la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos y tenía que ir muchas veces a Madrid. Y siempre que iba, lógicamente, iba a charlar un rato con don Alejandro. Ya sabía las horas a las que el Parkinson no le dejaba tener esas charlas, y procuraba ir a otra hora para que pudiésemos hablar tranquilos. Él me habló mucho de Esquivel. Como sabía que a mí me interesaba mucho la arquitectura popular, aún me habló más. Y cuando fui para Sevilla me dijo, cuando vuelvas me traes 3 carretes de diapositivas de Esquivel y no vuelvas a venir por aquí sin los carretes. Llegué a Sevilla, pregunté en la escuela y nadie conocía Esquivel. Nadie, estoy hablando de los grandes arquitectos andaluces de nuestro tiempo. Uno de ellos, Guillermo Vázquez Consuegra, me dijo, ¿pero tú crees que Esquivel es tan importante? Y yo, mira, Guillermo, Esquivel está a 35 kilómetros de Sevilla. Me cojo un taxi, me voy a Esquivel y lo veo. Cuando el viejo dice que eso es importante, te juro que es importante. Y dijo, bueno, pues yo voy. Fuimos a Esquivel y nos encontramos con que realmente aquello era algo que nadie debía de dejar de verlo. En aquel momento hizo también el poblado de Fuencarral. El poblado de Fuencarral con unos colores muy mexicanos, ¿no? Con unos colores vivos, unos colores que le daban vida a unas construcciones pobrísimas, unas construcciones que el ministro del Interior, cuando fue a inaugurar el poblado, dijo que parecían boxes para caballos en un campo de carreras. Pasada este periodo, Sota se encontró con que en Europa el expresionismo organicista estaba jugando un papel importantísimo. Aquella era una arquitectura orgánica de esencial contenido plasticista, y hasta ahí va a llegar su aproximación al plasticismo. Cuando hizo la casa para el doctor Arbesú, escribió: vivir tranquilo dentro de la casa, de espaldas al mundo, vivir buscando el sol, que es la fuente de vida. ¿Qué significado puede tener una fachada?, se pregunta. Un amor desmedido en apariencia. Decir a quien pasa lo que somos y lo que queremos que crean que somos. Pienso que esto hoy es cosa muerta. Si pudiésemos entrar en nuestras casas, como entró el comendador, a través de los muros, haríamos desaparecer esa boba palabra, la entrada. En la casa de doctor Arce
vive aún el proceso de hacer un lugar a través de soluciones muy simples y muy sinceras. Y aquí tenemos las plantas de Doctor Arce y el alzado de Doctor Arce. Esta es la fachada de Doctor Arce, que el muro parece abrirse como las hojas de un libro para dar lugar al acceso. Aquí lo tenemos o aquí lo tenemos. No hay más huecos a la fachada principal, más que pequeños huecos de respiración. Y la fachada al sur, al mediodía, es una fachada de cristal abierta de parte a parte. Esto es lo que él entendió que podía hacer interpretando el neoplasticismo de aquel momento y llegando a hacer barandillas de una belleza como la de la casa del doctor Arbesú. Cosas que muchas veces tenían bastante que ver con lo que Aalto estaba haciendo en su estudio. Ese es el momento en que se encuentra con el movimiento moderno y en el que un pequeño grupo de arquitectos españoles se interesa por qué es eso del movimiento moderno. Y se van todos juntos a Berlín, porque les dijeron que allí había un barrio que se llamaba Hansa, donde se habían hecho experiencias de gran importancia para la historia de la arquitectura. Estando en este ser o no ser, contaba, mi trabajo profesional se paralizó durante unos años. Entonces fue cuando cayó en mis manos un libro con las obras de Gropius y Breuer a su llegada a los Estados Unidos. Vi con claridad cómo ellos usaron los materiales y cómo llegaron a una arquitectura, y aquí empieza la historia de Sota, cómo llegaron a una arquitectura que yo, a mi manera, llamé física, entendiendo esta calidad como la unión de dos elementos distintos para que juntos proporcionen un tercero nuevo, que sin perder ninguna de las propiedades de los primeros, tenga unas absolutamente nuevas. Él entendía que hasta entonces había hecho una arquitectura química, donde mezclaba distintas cosas para dar lugar a otras cosas distintas. Aquí quería que todos los materiales, que todos los detalles que él utilizase quedasen perfectamente definidos. La fuerza de un material nuevo puede cambiar la marcha de la historia si aparece quien lo aprecia, decía. A la inversa también se cumple. Apareció la persona, exigió un nuevo material y la intervención de un gran maestro, por ejemplo, cambió la fabricación de un instrumento. En arquitectura, la aparición de un nuevo material, un gran perfil laminado, un vidrio de grandes dimensiones, introdujo una nueva naturaleza en nuestro mundo. En Berlín comenzaron así a profundizar en la obra de los grandes maestros de la arquitectura, contagiándose del optimismo de la vanguardia arquitectónica en el barrio de Hansa, como os decía, y buscando para su propia obra un mayor nivel de racionalidad. Se trata de reducir cada elemento a lo esencial por medio de una arquitectura conceptual ajena a cualquier estilo. Una arquitectura sin elementos sobrantes. Y a esto podemos unirlo a su experiencia en el mundo fabril, a su fructífero contacto con la industria de la aeronáutica. Alejandro de la Sota inició entonces un nuevo camino caracterizado por su síntesis formal. Lo que quería era una máxima simplicidad exterior y distintas posibilidades funcionales. Luego, 3 proyectos coetáneos, la nave de Clesa, el Gobierno Civil de Tarragona y el Gimnasio Maravillas marcarán definitivamente una personalidad basada en los siguientes puntos. Primero, una propuesta funcional centrada en la austeridad. Segundo,
unos criterios volumétricos concentrados en la busca de la ingravidez. Tercero, una envolvente caracterizada por su finura, por su ligereza, por su transparencia. Y cuarto, la constante necesidad de perfección constructiva y de renovación tecnológica. Y así tenemos el Gobierno Civil de Tarragona, donde él analiza las peculiaridades de lo que era un gobierno civil en aquel momento. Y aquí tenemos cómo veía él un gobierno civil con esos soportales, con los balcones en la primera planta y luego otras plantas donde estaban las oficinas y la vivienda del gobernador. Y además de eso tenían que meter viviendas y él estaba muy interesado en las viviendas, en los edificios en altura que estaba haciendo Mies, que estaba haciendo otra gente del movimiento moderno, y los recoge también en su esquema. Y empieza a unir todas esas historias, y de la unión de todas esas historias va a aparecer el Gobierno Civil de Tarragona. Hay que pensar que él en aquel momento estaba interesadísimo en la obra de un escultor que había sido portero de fútbol en la Real Sociedad hasta hacía muy poco tiempo, que se llamaba Eduardo Chillida. Eduardo Chillida hizo una exposición en los nuevos ministerios y Sota escribió para la revista Arquitectura un artículo sobre las esculturas de Chillida. Y cuando nos vamos a ver el alzado del Gobierno Civil de Tarragona, nos encontramos efectivamente, la influencia directa de Eduardo Chillida. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante decir en Sota, que siempre defendió que había que ser completamente auténtico, completamente sincero en las influencias que cada obra tenía. Y decía, no, yo en tal obra le decíamos, bueno, hay una influencia de fulano, ¿no? Dice, no, está copiada. No creáis. Pero ¿qué pasa? ¿Que os da vergüenza decir que copiáis? Si copiáis es buenísimo. Copiar es buenísimo. A mí yo lo tengo copiado, me lo sé de memoria. Eso es una cosa. Y evidentemente en el Gobierno Civil de Tarragona él estaba copiando, entrecomillado, a Eduardo Chillida. Yo creo muy seriamente, decía en el artículo que le dedicó, que el mundo sería distinto si le gustase el arte abstracto. Lo creo así. Si la humanidad se elevase tanto que dejase de ser, las relaciones de los hombres serían otras, mejores, distintas, nuevas. Es preciso gozar de las cosas allí donde dejan de serlo, en su principio, donde desapareció tanto de su superficialidad que no queda más que ese escollo puro, lo noble que hay en cada cosa. El plasticismo de su fachada, en la que los balcones situados asimétricamente rompen cualquier posible criterio de centralidad, constituye, además, uno de los más hermosos trabajos de su obra, trabajos compositivos de su obra. Y aquí tenemos, que hay que copiar, se copia. Si ahora nos preguntasen a todos con esta sección, ¿de quién es esa sección? Seguro que muchos diríamos que es de Mies van der Rohe. Y él decía, oye, pues a lo mejor esta sección la hice yo, pero ser es de Mies, ¿eh? No te vayas a equivocar. Y en aquel momento es cuando le encargan los salesianos el Colegio Maravillas. No tenían dinero y tenían una mala parcela, una muy mala parcela. Se puso a pensar
¿qué podía hacer él allí? Y para que el presupuesto que tenían los curas llegase para hacer un gimnasio en el que jugaba uno de los mejores equipos de baloncesto de España. Me contaba que tenía encima de su mesa una maquetita de una cercha. Él trabajaba con un ingeniero que era muy amigo de él y que hicieron muchas obras juntas. Y él le había hecho las cerchas para el edificio de construcciones aeronáuticas que vimos antes la foto. Y él, cuando estaba pensando en el Gimnasio Maravillas, estaba dándole vueltas a la maqueta de la cercha del Gimnasio Maravillas. Y de repente se dio cuenta que allí estaba la idea. La cercha de Tapsa. Si la invertía, podía dar lugar a una cubierta plana que querían los curas para campos de baloncesto sobre la nueva obra. ¿Y si se pudiese invertir? El problema estaría resuelto. Habló con su amigo, le dijo que sí, que efectivamente que se podía invertir, y decidió que esas cerchas podían dar lugar a un aulario sobre el gimnasio y encima se podría hacer las pistas de baloncesto. Ahora vamos a ver las fotos del aulario, pero además de eso se dio cuenta que si abría unas entradas de luz, la luz iba a entrar en el campo de baloncesto, no iba a deslumbrar en ningún momento al público que estaría en una grada que además era sumamente empinada y que así aquello podría funcionar. Empezó haciendo la estructura y cuando tenía hecha la estructura se iba a pensar sobre cómo iba a seguir construyendo aquella obra. Fue el momento en que en las revistas de construcción, que de arquitectura no había, empezaron a salir anuncios de Viroterm. Y viendo aquellos anuncios de Viroterm, se planteó que ¿por qué no utilizar el Viroterm, que era un material baratísimo, para construir el gimnasio? Además era aislante, tenía muchas condiciones muy favorables. El gimnasio, me contaba poco antes de su muerte, tiene casi 30 años. No sé por qué lo hice así, pero lo que sí sé es que no me disgusta haberlo hecho. Creo que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla. Y todos cuantos no la hagamos, habremos hecho más por ella que los que, aprendida, la siguen haciendo. Entonces resolví un problema y sigue funcionando. A mí me parece que nadie echa en falta la arquitectura que no tiene. Situado el volumen del gimnasio en la cota justa, se añade el programa del sótano, las clases y la terraza en la cota del colegio. Con la elección de la estructura adecuada se consiguen en el interior del gimnasio y las clases efectos arquitectónicos. Traté de conseguir que el ambiente cargado de humanidad, neutralizador de la frialdad gimnástica, usase materiales calientes en color y materia. Esta fue la principal preocupación arquitectónica ambiental, mientras que los miradores de la fachada frontal le devuelven al muro la escala urbana, rematándolo con una valla de protección del patio que juega con el conjunto todo una sensación volumétrica. Y aquí tenemos realmente esos materiales pobres, esta estructura metálica, ese Viroterm que va a dar lugar al gimnasio. Aquí tenéis las aulas, aquí tenemos las cerchas, luego sube un tabique encima de la cercha y encima vienen los campos de juego.
y podemos observar perfectamente las peculiaridades de esta arquitectura. O el exterior de la fachada frontal, donde tenemos las galerías que dan a las aulas y las entradas de luz para el campo de baloncesto. Bien, y aquí tenemos los detalles, aquí tenemos cómo incluso esa abstracción que él buscaba en la arquitectura estaba en sus dibujos, estaba en los dibujos de sus proyectos. Aquí tenéis estos detalles, son los detalles de la grada, de esta grada que realmente es sorprendente que nadie pudiese ver un partido de baloncesto ahí, pero bueno, los veían. En ese momento, en España, empieza a hablarse de la prefabricación. Y él se plantea que la prefabricación hay que tratarla como una forma de pensamiento, que la prefabricación no es simplemente un sistema estructural. La utilización de piezas de hormigón prefabricado, será la base de un proyecto en el que la simplicidad será fundamental. El proyecto de Bahía Bella, que no se llegó a construir definitivamente. Pero sí se construyó la Casa Varela en la Sierra de Madrid. Tras una nueva reflexión sobre los resultados de Tarragona y el gimnasio, así como el experimento de Bahía Bella, Sota siente la necesidad de seguir progresando y con la vivienda del señor Varela comenzará una nueva experiencia piloto para la construcción con paneles prefabricados de hormigón pretensado, caracterizada por su detenido estudio de cada uno de sus aspectos. Aquí tenemos el interior de la Casa Varela y la planta de la Casa Varela. Y aquí tenemos los detalles. Los detalles que no pueden ser más miesianos. Miesianos y minimalistas, porque es que realmente hay que pararse para conseguir entender lo que nos está contando con esos dibujos. En aquel momento le encargan una residencia para un colegio de la Renfe en Orense y manda a Manolo Gallego, que venía de vacaciones para casa, a hacer fotografías de un determinado tipo de aldeas. Dice, mira, las aldeas que cumplan con estas características tú me las fotografías, porque eso va a ser la residencia y la vamos a hacer con una construcción prefabricada, en la que vamos a utilizar paneles de hormigón y en la que además, como es para la Renfe, toda la carpintería va a ser carpintería de tren. Es decir, las ventanas de los trenes, las puertas de los trenes van a ser las puertas del Colegio de Orense. Y donde vamos también a aprender mucho de la residencia Miraflores que él había hecho con Molezún y Corrales en la Sierra de Madrid. Y así al final hace una arquitectura completamente modular para la residencia de la Renfe, donde cada bloque parece una de las casas de una aldea sobre una ladera, donde el sistema de comunicación va funcionando como funcionan los caminos en las aldeas, siguiendo las cotas, siguiendo la topografía, y termina de hacer el proyecto, un proyecto que por otra parte luego nunca se construiría. Aquí vemos toda la modulación
con la que él trabajó para el colegio. Como veis, la forma arquitectónica sigue sin aparecer. Simplemente está utilizando unos sistemas constructivos, está utilizando unas necesidades y de ahí va a salir la arquitectura. Como ocurre con el proyecto de Pontevedra, un proyecto basado en dos secciones, una longitudinal y otra transversal. Por una parte son iguales, en la otra una es más larga que la otra, pero no tiene ningún elemento más que pueda diferenciarlas. Él dice que en ese momento está ya construyendo conceptos y es el momento en que hace el Colegio César Carlos, donde la planta surge como resultado directo de la evolución de un simple esquema de lo que debería de ser aquella arquitectura. O el Aulario de Sevilla, donde nos encontramos con dos cuerpos longitudinales unidos por pasarelas sobre el jardín y cubiertos por unos toldos, por unas lonas, como cualquiera de las calles de Sevilla. Siempre soluciones muy elementales, siempre soluciones en las que no se busca no se busca el protagonismo del arquitecto en aquella arquitectura. Y es el momento en que la vivienda se convierte en un campo de experimentación para él. Por primera vez con la Casa Guzmán. Él dice, hay que dejar que la casa flote, que suba, que baje, y al final quede en su cota. La casa es un sólido flotando en un magma, y ella sola va a fijar esa cota. Se trata para él de diseñar una casa semienterrada y a la vez abierta al exterior, de forma que sus usuarios estén dentro de la casa y que en ella entre el jardín. Aquí tenemos una serie de imágenes de la Casa Guzmán y a la Casa Guzmán une la Casa Domínguez, que algunos de vosotros conoceréis. Y hace una memoria donde dice lo siguiente. A decir de Saarinen, el habitáculo del hombre puede ser representado por una esfera cortada ecuatorialmente por el plano de tierra. La semiesfera enterrada se usará para el descanso, para la inactividad, para la reposición de fuerzas y el pensamiento. La semiesfera situada por encima del plano será donde el hombre desarrolle su actividad, donde desarrolle lo pensado. De materiales pétreos terrosos será la primera, transparentes de vidrio será la segunda. Y así tenemos el esquema que él hace interpretando a Saarinen, donde vemos ese globo que como una ameba se va estrechando en el plano que lo corta y cómo salen dos globos, uno para arriba que sería el segundo globo, ese globo que recogerá las actividades de la familia que habita en la vivienda y el globo donde estarán los dormitorios, etcétera, etcétera. Aquí tenemos dos esquemas de él, dos dibujos de él, donde vemos esos dos globos y donde vemos cómo al construir esa arquitectura va a estar perfectamente recogida su idea de lo que él pretendía para la Casa Domínguez. Cuanto más claras son las ideas, decía, más cuesta conseguir claramente su materialización. Y así se fue a hacer un proyecto que a mí me parece maravilloso, que son las casas de Alcudia. Eran unos apartamentos para vacaciones en Alcudia que tampoco se llegaron a construir.
La desgracia de Sota es que una parte de su obra no se construyó y aunque en este momento los proyectos están ahí y se podría construir con gente de su confianza llevando la dirección de esos proyectos, la gente de confianza que debería de llevar la dirección de esos proyectos tiene miedo a hacerlo. Su respeto por el maestro es tanto, pues que gente como Manolo o como Teresa, cuando les hablaron de dirigir proyectos del jefe, dijeron, no, no, yo no soy responsable. Claro, porque él, si él decía que él construía ideas, construía conceptos, él era el que sabía construir esos conceptos. Y aunque tuvieses unos planos, él, a lo largo de todo el proceso constructivo, iba transformándolo todo, cambiándolo todo, reconvirtiéndolo todo, hasta hacer la obra definitiva. El proyecto de Alcudia, definido como una explicación diagramática de la implantación de una urbanización en el territorio, como en los pueblos marineros del Mediterráneo, que son es la bajada del terreno hasta el mar, las construcciones, de forma que siempre la construcción de arriba pueda ver por encima de la construcción anterior. Las cubiertas son terrazas donde hay un pequeño sombrario y el interior es completamente abierto al exterior. Bien, pues esas viviendas en las que recupera distintas ideas desarrolladas para la Casa Guzmán o la Casa Domínguez, se abren al exterior en su totalidad y se extienden el espacio de la vivienda a toda su pequeña parcela. Aquí tenemos la terraza, este elemento de sombra sobre la terraza, como tenemos un hueco que cruza la edificación de lado a lado, y todo esto está construido con una solución elementalísima, que uno dice, bueno, y si la solución es tan elemental, ¿por qué la gente que mejor lo conocía tenía tanto miedo a hacerla? Pues por algo sería. Por algo sería. Finalmente, en los años 60 llegamos a un periodo que Sota dice que es el momento donde va a buscar el punto, ese punto que decía antes en un texto, donde las cosas dejan de serlo. Tras un nuevo periodo de inactividad, desaparece para reconsiderar su actividad y resurgir con innovadoras propuestas. Al final de los 60 comienza un nuevo capítulo con el proyecto de la sede madrileña de Banca Unión, en búsqueda del menos es más que había dicho Mies van der Rohe. Recuerdo que en una ocasión yo fui por el estudio y estaba una chica americana que había estado haciendo prácticas con él y le había traído un libro sobre los minimalistas que él no conocía y me decía, mira, que está ella aquí y está el libro aquí. Si ella no hubiese estado trabajando aquí conmigo y no supiese qué era lo que se hacía en el estudio, pensaría que yo había copiado a estos escultores americanos. Y ella es perfectamente consciente de que coincidimos en un punto, coincidimos en el espacio, pero ellos y yo quisimos hacer lo mismo. Se trataba de definir un cuerpo, un paralelepípedo totalmente limpio, con plantas diáfanas,
en el que su minimalista esquema inicial llegase a su más clara expresión. Su arquitectura constituía así su marcha hacia la incorporeidad y la abstracción de un edificio reducido a una pura idea. Yo creo que ahí habría que hacer una pequeña referencia a la música. Desde que participaba en la coral de Pontevedra, Sota siempre fue un enamorado de la música. Era un gran pianista y él me contaba que cuando estaba estudiando en Madrid y cuando tenía mucho frío, porque hacía mucho frío en aquel tiempo, y en la pensión donde él estaba no había quien parase, los domingos por la tarde le pedía a un amigo de él que vivía en la misma pensión partituras de Bach. Se metía en la cama, se tapaba hasta el cuello, sacaba la partitura, decía, me pasaba las tardes escuchando conciertos de Bach. Entonces, su amor por la música era tremendo. Luego se enamoró también de Josephine Baker. Todo lo que le llamaba la atención era para él importantísimo. Y eso le ayudó a utilizar la malla estructural, una malla estructural que, como una partitura, define una arquitectura caracterizada por la abstracción, por la sutileza de las tonalidades, por el rigor en la medida del tiempo y el espacio, en la que la cultura musical de su autor va a jugar un fundamental papel. Su concepto del espacio es esencialmente musical, basándose en la tendencia a ajustarse a un orden preestablecido, a seguir una norma. Y finalmente vamos a hablar del edificio de Correos de León. Aquí Sota continúa su permanente depuración de unas siempre diferentes ideas para llegar a ese siempre soñado punto en el que las cosas dejan de serlo. En Correos concentra su programa en una forma única desprovista de toda ornamentación. Con el edificio de León construye la más próxima concreción a su universo de propuestas teóricas, desde la comprensión del mismo como un simple contenedor, un cubo que funcione, del que había hablado Le Corbusier. En él, el objetivo fue buscar la mejor utilización de los materiales elegidos. Los materiales de nuestro tiempo, dice, son industriales. En León, por ejemplo, utilicé la chapa Robertson, que aquí en España solo la empleaban para los supermercados. Se trata de proporcionar inéditos usos a un material y a una arquitectura por sí sola, haciendo que la belleza pueda aparecer como consecuencia de vivir profunda y heterodoxamente ese material. En él, una cuidadosa acumulación de plantas y una inteligente disposición de sus sistemas de comunicación permite que cada planta pueda admitir infinitas alternativas organizativas con una total naturalidad. Luego escribe, solo dos touches de sabida y reconocida representatividad añadirán al tranquilo paralelepípedo el prestigio que corresponde al edificio. Esos touches son esa barandilla que, bueno, aquí no la vemos, pero aquí al final hace una hélice, un muelle que caracteriza definitivamente su edificio. En la obra de Alejandro de la Sota podemos observar la continua evolución de una arquitectura entendida
como un hecho abstracto y dotada de un sutil sentido del humor. Eso es algo muy importante, porque la imagen que la gente tiene de Sota era de un hombre muy serio, de un hombre introvertido, de un hombre casi triste, y sin embargo era un hombre de una humanidad tremenda y de un enorme sentido del humor. Un hombre que nunca estuvo integrado en las peculiaridades oficiales de ninguna de las corrientes históricas, ni de la arquitectura ni de la no arquitectura, sino que fue un hombre que nunca se planteó olvidar sus principios. Su arquitectura fue una arquitectura nacida de un concepto surgido de un elemento detonante de muy distintas características. Es otro aspecto curioso de su arquitectura. Si vemos sus proyectos, en uno nos habla de las características de un avión, en otro de una burbuja. Son chispazos que, interpretados, abstraídos, irán concretándose poco a poco a través de cada uno de sus problemas, de sus detalles, para convertirse en una arquitectura lógica, una arquitectura que huye de todo tipo de efectos especiales. El procedimiento para conseguir esa arquitectura, nos dice, es fácil. Se formula un problema en toda su extensión. Se ordenan todos los datos que se hacen exhaustivos teniendo en cuenta los posibles puntos de vista existentes. Se estudian todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto. Y si el resultado obtenido es serio, si es verdad el camino recorrido, el resultado va a ser siempre arquitectura. Ese es en realidad el resumen definitivo de lo que Alejandro de la Sota pensó siempre de la arquitectura. Y con esto os conté lo que quería contaros. Así que si queréis que comentemos alguna cosa, la comentamos y ya está. Yo puedo decir que a mí me llamó la atención ese detalle en el que estábamos hablando, en el que nos comentabas, de esas viviendas prefabricadas llevadas al mínimo detalle, casi que era lo que decíamos, un minimalismo totalmente puro. Es decir, ese detalle de la ventana, como es la ventana tradicional de haces exteriores gallega, llevada obviamente a otro clima, ¿no? Pero que realmente es la síntesis de esa ventana colocada, engastrada, en este caso en un muro de hormigón, aquí en cantería, ¿no? ¿Consideras que hay ciertas interpretaciones de la arquitectura popular? En toda su obra hay interpretaciones de la arquitectura popular. Es decir, Sota fue un hombre que, lógicamente, como al final su objetivo último era la abstracción de la arquitectura y hacer una arquitectura donde la forma no jugase ningún papel, desaparecía todo, pero en su pensamiento, igual que estaba Mies, igual que estaba el paisaje, estaba siempre la arquitectura popular. De hecho, ya te digo, yo hace poco publiqué un artículo sobre mis conversaciones con Alejandro de la Sota sobre la arquitectura popular, y siempre que estaba con él, en algún momento hablábamos de la arquitectura popular. Y cuando yo iba de viaje a algún sitio, siempre me pedía que le llevase las diapositivas para ver. Cuando estuve en la India le ponía diapositivas de la India y estaba entusiasmado. Decía, joder, qué cantidad de sitios me perdí yo de ver. Decía, pero le interesaba todo. Y ponías una proyección de una arquitectura
Y él inmediatamente empezaba a interpretar y a relacionar esa arquitectura con la arquitectura preexistente en el lugar donde estaba haciéndose. Cuando yo empecé a hacer el libro de California, le llevé las diapositivas que había hecho en Los Ángeles de unos arquitectos que nadie conocía, y decía, ves, esto es la justicia que vivimos en este mundo. A Gregory Ain no lo conoció nadie, y Gregory Ain es uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Esta es la realidad. Pero él sabía lo que hizo, él estaba convencido de lo que hizo y lo hizo maravillosamente. Todos los testimonios que nos llegan de Alejandro de la Sota, los que no tuvimos ocasión de conocerlo, que no es tu caso, son siempre testimonios así muy emocionados, ¿no? de una personalidad muy especial, ¿no? Nosotros hemos conocido a Alejandro de la Sota, pero pues, a través de Manuel Gallego, de Rafael Mortal, de toda la gente que yo creo que nos ha transmitido. Yo tengo una especie de sensación, ¿no? Que todos somos discípulos de Alejandro de la Sota, ¿no? Algunos ya de segunda y de tercera generación, porque la cultura arquitectónica la construye. En eso coincide mucha gente. No la cultura, sino en hacer arquitectónica. Quizá la cultura la construye Moneo, ¿no? También. Pero Alejandro de la Sota construye esa forma de pensar la arquitectura que todos heredamos, ¿no? de alguna manera. Muchos os referís a él con esa admiración de una personalidad absolutamente distinta, ¿no? Y especial. Y, o sea, siempre sale... magnética. Tú estabas con él y no querías que pasase el tiempo, no querías que aquello durase ya para siempre, no era así. Pero además era un hombre de una humanidad y de un sentido del humor que dije antes, que hacía que la relación que nosotros teníamos con él fuese entrañable. Es decir, que realmente era una persona por la que sentíamos auténtico cariño. De distintas formas, es curioso, por ejemplo, él lo decía, él me decía, es que, le decía yo, sí, me dijo Manolo tal cosa, y me dice, es que aquí las cosas son como son. Manolo es como mi hijo, igual que Rafael. Son mis hijos, son una generación y son mis hijos. Y los hijos a los padres no nos atrevemos a decirles muchas cosas. Tú eres mi nieto, eres la siguiente generación. Y los nietos a los abuelos les dicen cosas que sus padres nunca se atreverían a decirles. Y esa era la relación que nosotros teníamos con él y que él tenía con nosotros. Y es una relación muy entrañable que te lleva mucho más allá de su arquitectura. Pero cuando hablas con gente como William Curtis sobre la obra de Alejandro de la Sota y ves la impresión que causó en William conocer toda la obra de Alejandro de la Sota, dices, bueno, no me equivoco, realmente fue un genio de la arquitectura. Era muy vago, y por eso muchas de las cosas no se construyeron, porque él no discutía con nadie. Si le decía, no, esto no, decía, no, bueno, pues ya está, no. Voy a ponerme yo a discutir, ¿qué va? Yo, por ejemplo, he visto, conversando con algunos arquitectos, y ahora recuerdo alguna conversación con Pep Ginás o con Pau Pérez. Pep, claro. Que les podías insultar antes a su padre que a Alejandro de la Sota. Sí. Una vez una cosa soliviantadísima de este Pau Pérez, no sé si lo conocéis, un arquitecto extraordinario, tal, que me dijo, bueno, Alejandro de la Sota no sé qué, no sé dónde había sido, como con unas palabras de menosprecio y tal, y se puso hecho, un tío que es muy tímido, muy tal, se puso hecho una fiera, y dice, mira, Alejandro de la Sota, que nadie se atreva delante de mí. O sea, una cosa pero desproporcionada, ¿no? O sea que, no sé, siempre he visto esa especie
No, más que de admiración, de cariño, ¿no? De cariño profundo por alguien que transmitía pues, esas cosas, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es cierto, es así. Es así. Hai xente na Vitoria que quede tamén registrado. Aproveitar que é o último das conferencias que facemos con este ano a deixar aquí un vídeo que pode despois escutar alguén que ten, non serán netos nin tataranetos os seguintes que un día buscan oye, que dixo Pedro de Llano de la Sota aquel día en Ferrol, a mellor é a ocasión de sumar algo. A mí esta última diapo leída, diapo que xa non é diapo de PowerPoint, con eso de ese procedimiento es fácil, a mí resultaba demoledor. Tengo un auditorio de arquitectos, por eso é totalmente fácil. Miras unha cousa hasta a súa propia esencia, miras todas as posibilidades, despois contemplas todos os materiais posibles que se pode facer, e ao final, se todo está feito ben, ao final o que chegue é a arquitectura. Súper loable, ¿no? Pero es demoledor y totalmente contradictorio, ¿no? Porque, vamos a ver, en ese último párrafo falta el chispazo, ¿no? Que decías tú, ¿no? Sí, pero el chispazo es otra historia. Es decir, el conjunto es eso. Y dentro de ese conjunto puede aparecer o no el chispazo. El chispazo es el guiño humorístico que él hace sobre esa exposición. No, él nunca hablaba de la inspiración. La inspiración para él era esa burbuja, esa ala de avión, él pensando lo que os decía cuando hablaba del Gimnasio Maravillas. Está hablando está con la maqueta de la cercha en la mano, le da la vuelta y dice, coño, si la pongo así, aquí puedo meter un aula. Ese es el chispazo. Pero el chispazo al que tú te refieres. Y él hablaba también del otro chispazo. Del chispazo de darle vida a una cosa con algo que la humanice. Es decir, son dos chispazos distintos. Pero fíjate que son dos chispazos que él utilizaba los dos. Que a través de un procedimiento lógico no llegas, o solo llegas a través de un procedimiento lógico y toda una carga de datos, una sensibilidad, lo que hablabas tú, ¿no? Sí. A veces la inspiración está en Chillida, a veces la inspiración está en otras cosas, ¿no? Es como el gobierno civil, lo explico lógicamente y todo Sí. lo voy explicando lógicamente y de repente llega la fachada del gobierno Y aparece Chillida. que efectivamente, que ya de lógico Sí. y de explicable lógicamente ya no tiene. Sí, claro. Eso es así. Sí, claro. Pero tú fíjate que siempre, en todos los proyectos que vimos, siempre hay un referente. Hasta en la residencia de la Renfe de Orense, pues manda a Manolo a hacerle fotos de las aldeas. Y Manolo le lleva las fotos de las aldeas y una de ellas es esa que yo proyecté ahí. Y él empieza a ver cómo son las aldeas y cómo puede unir todos aquellos cuerpos que son de hormigón prefabricado con puertas de tren para hacer una residencia de estudiantes, de hijos de trabajadores de la Renfe. Pero a la vez la Casa Domínguez es la Casa Domínguez, Alcudia es Alcudia, siempre está, y en Alcudia ahí sí que está la arquitectura popular, está directísimamente presente, y cuando hace el dibujito, la sección de la colina bajando hacia el mar con las casas en la colina, pues está haciendo un análisis de la arquitectura popular de los pueblos mallorquines de aquella zona, ¿no? Sí, y a lo mejor la inspiración pues también está, pues yo qué sé, en ver unas sombrías en una playa. Claro. Pero bueno, siempre hay una poética también, ¿no? Hay una serie de... Él era un poeta. Al final es una fusión de lógica, Sí. de lógica y de arte. Claro, pero vamos a ver, es un poeta haciendo lógica. Él era un poeta, eso no lo duda nadie, y era un músico. Todas esas cosas influyen muy directamente en él.
muy directamente. Es decir, era un hombre de una sensibilidad cultural sin límites, sin límites. Y te lo hacía sentir. Cuando estabas hablando con él, te sentías pequeñito, 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 porque veías que aquel hombre pequeñito, 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 iba creciendo, 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 y no dejaba espacio para ti. Pero bueno, hasta cierto punto efectivamente te das cuenta que está el mundo disciplinar de la arquitectura y ese otro mundo que no se enseña en las escuelas de arquitectura o que no se puede aprender en las escuelas de arquitectura. Sí. Y que tampoco se puede aprender cada vez en menos años, que es lo que, Claro. lo que se supone que procesa un arquitecto. Sí, sí, sí. Está todo el mundo de la sensibilidad artística, ¿no? Lo que decías tú, que luego se encuentra con Donald Judd o con Sol Lewitt y Claro. se da cuenta de que... Dice, joder, si estos tíos en América están haciendo lo mismo que yo, Claro. ¿Qué es esto? Claro. Pero era un hombre con una capacidad de sorpresa y con un interés por todo. Yo cuando le enseñé las diapositivas de los trabajos del Gregory Ain en Los Ángeles, estaba, pero realmente interesado, o sea, no quería terminar, quería seguir viendo cosas de aquel tipo. Sí, porque también está la curiosidad, ¿no? Yo creo Claro, que claro. La curiosidad es algo fundamental en un creador. Claro. Si no existe esa curiosidad, que se tiene o no se tiene. Claro, claro, claro. Cosas. Bueno, por eso yo digo que él era personalmente un genio y era un genio que hacía todas esas cosas, pero era un genio. Es decir, una persona que no fuese un genio no hacía esas cosas. Es decir, mira, hay formas muy fáciles de ver todo esto. Vamos a coger a un hijo, a Manolo. Manolo es un gran arquitecto, pero la arquitectura de Manolo es una arquitectura muy buena, muy buena, muy buena, pero detrás de ella no está Alejandro de la Sota. Esa es la realidad, es cierto, porque muchas veces también pretendemos ser todos los mejores y no es cierto. Hay unos que son genios, otros que son muy buenos, otros que son buenos, otros que somos unos arquitectos correctos y hay después otros que son malos arquitectos. Bueno, pues hay que asumirlo. Manolo aprendió mucho de Alejandro de la Sota, muchísimo. Manolo es un hombre de una gran sensibilidad, es un gran arquitecto, pero entre él y su maestro hay un salto. Entre todos los discípulos de Le Corbusier y Le Corbusier hay un salto. Comentabas esto, me estaba acordando, yo claro, a mí me han llegado muchas anécdotas de estas. Me estaba recordando una de Manuel Gallego que me había hecho mucha gracia en su momento, ¿no? Y fue, yo no sé, cuando murió Alejandro de la Sota, se hizo, igual estabas tú también. Sí, estaba. En un acto que se hizo en el kiosco Alfonso, no sé si Sí, te acuerdas, multitudinario. sí. Estaba abarrotado de gente. Y hablasteis varios sobre Alejandro de la Sota. Entonces recuerdo que Manuel Gallego hizo un discurso en el que exaltaba la galleguidad de su obra. La gente que estaba allí era gente de todo tipo, de condición, ¿no? Y un señor un poco irritado dice, pues ya me dirá usted qué hay de gallego en esos edificios que nos pone. Y como enfadado, ¿no? Y entonces Manolo, un poco desconcertado también, le dice, pues muchas cosas, hombre, por ejemplo el sentido del humor. Y el tío no entendía nada, me hizo mucha gracia. Claro, eran dos mundos enfrentados. ¿Cómo le voy a...? Y después recuerdo que Manolo, nadie le comentaba, ¿cómo le voy a explicar a este hombre? No sé. Sí. Sin retranca, ¿cómo lo vas a explicar? Sí. Bueno, pues terminamos.